bienvenidos una vez más a su programa. Tiempo de despertar. Y tiempo de levantarse. Y ahora sí nos costó. Máxime cuando no suena el despertador. Sí. Y hoy no sonó mi despertador, así que alguien tiene la culpa. Y no soy yo. Me la acaban de arreglar supuestamente. Pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy bien, agradecida con Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad y estrenando misericordias de las que nos renuevan cada mañana. Estrenando misericordia. ¿Y tú cómo estás, Hanna? Hola, pastor, muy bien también, al igual que Anita, al igual que yo creo que todos los que estamos aquí, con un corazón agradecido porque Dios es bueno, nos da la oportunidad de estar aquí una vez más y pues creyendo a la palabra de Dios, con hambre y sed de su palabra y pues haciendo todo lo posible por caminar en su palabra, por vivirla, porque muchas veces nos esforzamos por aprendérnosla, pero pues no la vivimos y eso no vale. Dice Santiago, ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Y hasta olvidadizos. Bueno, ok. Pues qué bueno que ya está usted con nosotros en Stereo Live. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también estamos a través del 91.1 de su frecuencia modulada, aquí en la ciudad de Morelia y sus alrededores. Y también en las redes sociales, ya en este momento en vivo y en directo a través de Facebook, TikTok. Más tarde nos encuentra en YouTube, Instagram y también por medio de WhatsApp. Ok, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos que están ya enlazados a través de las redes, en TikTok, en vivo. Esto es un en vivo. Recuerda que no podemos guardar nada allí, pero en Facebook sí se guarda, así que si por ahí al rato nos quiere oír nuevamente o no se le hizo en este momento, pues nos puede también sintonizar. Sí, más tarde, al igual que en YouTube también. En tu YouTube también. Sí. Y en Facebook también, si no lo pueden ver ahorita, lo pueden compartir más tarde. Sí, ¿verdad? Ajá, también si sus contactos o algún conocido lo quiere escuchar más tarde, se puede compartir. Fíjate que eso es bueno. Mira, las redes sociales son buenas cuando se usan para bien, sí. Pero cuando se usan para mal son igualmente malas. Sí. O sea que todo depende del uso que le demos. Sí, del propósito con que usemos cada una de las redes. Sí. Podemos usarlas para bien o para mal, para darle gloria a Dios o para denigrar a Dios. O en este caso, como nosotros, compartir la palabra y reflexionar acerca de la palabra que, como decíamos el día de antier, esto no se trata de teologías profundas, que a veces sí nos metemos allá en camisa de 11 varas, pero créame que es con el afán o el propósito de que tengamos la revelación y de que sepamos en quién estamos creyendo, ¿no? Y por qué hacemos y por qué decimos lo que decimos, sobre todo lo que decimos, que esté bien fundamentado en la palabra de Dios, porque la Biblia es los pensamientos de Dios y es nuestro manual de fe y de conducta. Sí, exactamente. Nuestro manual de fe y de conducta. Es decir, es la norma de fe y conducta. Norma lo que creemos y norma lo que hacemos. Sí, es la regla, pues para que me entienda, es la ley que seguimos nosotros. La ley en lo que creemos, es decir, legisla lo que creemos y legisla lo que hacemos. Nos dirige, nos guía, no es que tenga que ser una ley que se sobreponga, no, es que nos guía, es la guía divina, ¿sí?, que el Señor nos ha dejado. Como dice el 2 de Timoteo 3:16, ¿se acuerdan? Toda la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Bueno, y de eso se trata, ¿no? Sí. Pues vamos a encomendarnos a Dios, mi estimada Anita. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú nos muestras ese camino por el cual debemos de seguir. Dice tu palabra allá en el Salmo 32, que tú nos enseñas esas cosas, Padre, que están ocultas. Dice, te haré entender y te mostraré el camino por el cual debes andar, porque en ti he fijado mis ojos. Gracias, Señor, porque tú nos das esa revelación fresca y nueva de tu palabra. Nos permites aplicarla a nuestro diario vivir. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos des sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto. Te pedimos, Señor, que bendigas esta hora en la radio, mi Señor, y te pedimos por cada una de las personas que nos están escuchando. Señor, bendícelas y guíalas, Padre, por senda de rectitud. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro teléfono. Teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Ok, entonces ahí está nuestro teléfono. Y bueno, pues vamos a la palabra que el Señor nos está marcando este día. Allí donde estabas en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. A ver, ¿qué dice? Toda la escritura. Toda la escritura. O toda escritura. Bueno, es lo mismo. Toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Está hablando de la Biblia. ¿Sí? Y luego dice para redarguir y útil. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil. O sea, ¿qué sería la palabra útil? Sirve. Nos ayuda. Nos enseña. ¿Útil para qué? Primero el punto. Para enseñar. Para enseñar. Y es que necesitamos enseñanza. Dice la Biblia que Jesús pasaba por las aldeas predicando y enseñando. Predicando y enseñando. ¿Y enseñando qué? Acerca del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y este reino es el que nosotros estamos, el reino de los cielos, el reino espiritual, el reino de Dios, ¿sí? y al cual entra uno por medio de la fe y el arrepentimiento. Entonces necesitamos fe y arrepentimiento para poder acceder o estar en contacto con la esencia de la palabra. Y la palabra es para enseñar. Y cuando nosotros tenemos este conocimiento, esta entrada a la palabra, al reino, nos va a ir bien, porque vamos a caminar sobre bases firmes. Decíamos sobre algo que es bien establecido, ¿no? Que está firme. Caminamos sobre la roca, que es Jesucristo, y esa roca no se mueve, es firme y es segura. Correcto. Y entonces nosotros estamos seguros. Sí, estamos firmes, seguros en Jesucristo, en la roca, en la palabra. Estamos anclados también. Si uno está anclado, no se cae, no se mueve. No se mueve. Y eso es a lo que debemos aspirar. Dice, tú nos parafraseabas el Salmo 32, versículo 8. ¿Sí? Y me gustó que tú te acordaras de eso porque este es el punto, ¿sí? Es el punto clave. Y otros 2, 3 versículos por ahí que a mí me llaman mucho la atención. ¿Qué dice ahí? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Okay. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. ¿Y qué? Y te enseñaré el camino. Y te enseñaré. O sea, Dios le está diciendo, fíjese, ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Con mi palabra te haré entender y te enseñaré. Por eso dice acá,
la palabra es útil para enseñar. Porque lo primero es que nosotros conozcamos la palabra y que la palabra nos muestre el camino. El camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Entonces, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Fíjate, te haré entender y te enseñaré el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues no tenemos ninguna duda, ¿no? No tenemos ninguna duda de lo que Dios quiere de nosotros. Porque luego a veces estaré bien. No, pues claro que sí. O sea, te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Sí? Sí. O sea, a Jesucristo. Les recuerdo que lo que dice San Juan 16:13. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es tu guía. Sí. Por eso Dios es el que nos enseña a la verdad. Porque para entender la verdad necesitamos la enseñanza. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación. Obvio, necesitamos la revelación. Yo les platicaba que yo era muy reacio, necio más bien, a dar mi brazo a torcer, porque yo decía, ¿por qué tengo que creer en esto si yo ya sé de Jesucristo? Es más, he estudiado filosofía, teología, y pues yo ya casi era el curita de mi tierra, ¿no? Y luego, imagínense todo ese choque cultural, todo ese choque espiritual, porque también es espiritual. Y decía, Señor, yo te conozco a ti. Esta gente pues ni siquiera ha ido a la primaria. Y pues perdónenme, pero yo los respeto, pero yo creo que sé un poquito más que ustedes. Sí, no hubiera dicho eso, porque el Señor se encarga, ¿no? Sí. Te haré entender y te enseñaré. Sí. Y lo que sigue. Te enseñaré el camino por el cual debes andar, porque en ti fijaré mis ojos. Porque en ti he fijado mis ojos. Ya Dios te ha visto y ha visto qué puede hacer contigo. ¿Sí? Eres, le dijo a Pablo, instrumento útil me eres. Sí. Tú eres instrumento útil en las manos de Dios. Tú me sirves. Tú me sirves. Pero Señor, yo soy bien cabezón. No importa. Para eso, dice, para eso has nacido, porque yo te redimí. Pero es que yo no entendía eso, y luego el Señor me hizo lo que dice el 9, ¿no? 32:9, ¿qué? No seas como el caballo. Ay, dijo, no seas como caballo. O como el mulo. No seas, no. Ahí sí ya sí duele. Ya duele. Sí, ya duele. Ya lastima. Sin entendimiento. Míralo, pues, Sí. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Dios quiere acercarnos a Él, pero como somos como el burrito necio, ¿sí? Nos alejamos y Dios tiene que tirar. Y en ese tirón duele. Pero, ¿sabes por qué tira de nosotros? Porque nos ama. Porque instrumento le somos útiles en las manos de Dios. Él ya ve nuestro futuro. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Y cuando tú entonces entras por medio de la fe y del arrepentimiento al reino de los cielos, eres instrumento útil
en las manos de Dios. Wow. Como dijo de Pablo, instrumento me es útil. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No te acuerdas dónde? Para la predicación a los gentiles. Sí. Para predicar a los gentiles. Le dijo, ¿a quién se lo dijo? Ananías. Ananías, que no quería ir a verlo, a Pablo, que recién acababa de llegar a Damasco, pero lo habían llevado ya de la mano porque Sí. se había quedado ciego. Ciego. Sí, entonces, y no fue que le enseñaron así de, ya sabes, no. Él sabía mucho porque él era Un fariseo de fariseos. maestro de la ley. O sea, era un maestro Muy instruido. de la Biblia, Claro. ¿sí? De la Biblia, de la Torá y de los profetas, de todo el Antiguo Testamento. Sí. Pero de todos modos así lo agarra Cristo. Por eso le dice, Dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. pero ahí es donde le dice, ve, porque a los gentiles, a las naciones. Gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ajá. Entonces, Dios tiene un propósito y una asignación para Pablo, igual que la tiene para nosotros. Para cada uno de nosotros. Sí. Y usa ese conocimiento que tenía Pablo. Le da las herramientas que le hacían falta, que era la revelación de Jesucristo. Y precisamente por eso se revela su vida, para que le conozca y pueda ir y hablarle a los gentiles de él. Por eso, no crean que fue fácil. Se fue al desierto. La Biblia dice que se fue al desierto. ¿A qué se fue? Y yo digo, ¿cómo lo llevaron? Se fue a estudiar, obviamente, porque Dios le quería enseñar, le quería mostrar en su intimidad, quería que le conociera y que estuviera en su presencia. ¿Por qué pasó 14 años en el seminario? Digo, sí, fue su seminario, fue su enseñanza. Él lo estaba preparando. Era preparación de la palabra de Dios. Ahora entiendes por qué el Señor nos ha preparado y por qué nos está preparando, aún sigue preparándonos, Sí. porque instrumento. Le somos Escogido en las manos de Dios. y útiles somos. Sí, y por tanto nos pasa por el desierto. Por eso, volviendo a 2 Timoteo, dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y luego dice, para redarguir. ¿qué quiere decir redarguir? ¿Qué quiere decir redarguir? Para hacerte sentir lo que está bien y lo que no. Sí, para que tengas discernimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Esta palabra redarguir ya no se usa hoy, se usaba mucho en el año de 1600, que fue cuando se tradujo esta Biblia Reina Valera, sí, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Estos dos monjes ayudaron a transcribirla, para entenderla, y fíjate que un poquito de historia, aunque son españoles los dos eran perseguidos por, ya saben por quién. Entonces se van y coinciden en los Alpes suizos, y allá se van a escribir y se van a estar en la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo les va revelando cómo traducir, cómo escribir la palabra. No se lo están inventando, ellos solamente de los
de los escritos, de la Vulgata, ¿sí? De la Biblia en latín, que se llamaba la Vulgata. Ellos empiezan a traducir. Ya había un libro, había la Biblia, ya estaba en latín, y de ahí lo traducen. Estaba en griego también. Entonces ellos se juntan y ahí hacen y escriben esta traducción de primera mano. Por eso a nosotros nos gusta esta. Hoy hay unas versiones muy bonitas, muy buenas, muy entendibles, a nuestro lenguaje. Sí. Pues de hecho le dicen lenguaje actual. Traducción viviente, nueva versión internacional. Dios habla hoy. O esta misma de la Reina Valera, pero en lenguaje actual. Sí, se llaman, ahí se me fue el nombre ahorita, que la han vuelto a actualizar, que la van actualizando. Pero de hecho la que nosotros tenemos es una actualización de 1960, y aún así tienen todavía muchos latinazgos, no latigazos, latinazgos, porque la palabra de Dios es para este tiempo, con ciertas, sin perder el origen, la original, ni exagerar en lo nuevo. Nos trae una versión muy clara, pero apegada al original, sí. Y por eso a mí en lo particular me agrada, ¿no? Por eso cuando leí ese versículo de Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ajá. ¿Y qué nos decían a nosotros cuando estábamos en la religión 14? Dijo dijo mi amigo, ¡ayjoles! Estábamos en la tradicional. ¿Qué nos decían? ¿Quién es el que puede interpretar la Biblia? El Papa. Sí, únicamente. Y el sínodo de obispos, ¿no? Entonces, pero nadie más. Y tú dices, bueno, tú la crees a pie juntillas y esperas que venga una encíclica para ver de qué trató. Por ejemplo, la encíclica Rerum Novarum, que fue una de las que a mí me tocó ver y leer muy de cerca, porque nos enseñaba cosas muy interesantes. Y no dudo que sea inspirada por Dios, pero no es el único camino. Por eso cuando dice otra vez Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién te va a guiar? El Espíritu Santo. Entonces no es allá toda la gente no. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿sí? Que nos va a guiar a toda la verdad, que es Jesucristo. Exacto. Quiero que vea que nos va a enseñar el camino. Número 1, nos va a guiar a la verdad, ¿sí? Y nos va a dar vida. Dice San Juan: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y es vida. Entonces, la palabra de Dios nos enseña estas tres cosas. Punto. Sí. Lo que Jesús dijo: yo soy el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino. Te enseñaré la verdad. La verdad. Sí, cuando venga el Espíritu de verdad. Y él dice, y yo soy, dice San Juan,
Yo soy la verdad, la palabra, La verdad. la verdad. Y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Dice, mis palabras, o sea, la palabra de Dios es espíritu Y es vida. Y es vida. Wow. ¿Sabían? Eso es interesante, porque con esto nosotros estamos justo en el centro de la teología divina, o sea, de lo que nosotros debemos saber y entender. Por eso te haré entender y te enseñaré. Y si tú te pones necio, como burro, o como caballo, o como mula, ahí se oye muy feo, pero bueno, mejor vámonos a una pausa y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Espero hayan despertado ya. Sí. Sí. Y es que antes... El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Con la Biblia en mis manos, yo he encontrado el camino. Fue Jesús quien me ha salvado y ha cambiado mi destino. Con la Biblia en mis manos y 1000 sueños en mi mente. Este mundo no me asombra, Cristo está en mi presente. Yo sé que hoy soy un triunfador de la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador, Cristo está en mi corazón y seguiré cantando solo a Jesús, pues fue por ti y por mí que Él murió en la cruz. Con la Biblia en mis manos voy cruzando la ciudad, siervo fiel de aquel que vino de su amor a predicar. Calles, parques y ciudades son testigos de mi canto al amor de Jesucristo, el que estamos esperando. Yo sé que hoy soy un triunfador de la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador, Cristo está en mi corazón. Yo sé que hoy soy un triunfador por la gracia de su amor. Yo sé que hoy soy un triunfador, Jesucristo me salvó. Si quieres ser un triunfador, Cristo es la salvación. Si quieres ser un triunfador, ábrele tu corazón. Si quieres ser un triunfador de la vida y el amor, si quieres ser un triunfador, haz como yo y recíbelo. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos.
Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por seguir aquí en la sintonía. Estéreo Live, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Transmitimos desde acá, desde el sur de la ciudad de Morelia, en la capital de las canteras rosas, en la ciudad más bella del mundo, en Morelia, Michoacán, México, en el occidente del país, ya no digo república, en el occidente de este país, vilipendiado y tristemente, ya, ¿para qué decir más? Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, pero hay un Dios, dice Daniel, pero hay un Dios que quita y pone reyes. Así es. Sí. Hay un Dios que revela la verdad. Sí. Que debemos aprendernos esas citas. Sí. Si te acuerdas de dónde está Daniel 2:22. Sí. O 21, 2, 22 o 21 y 28. Sí. Capítulo 2, versículo 21. Sí, 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Hasta allí. Hay un Dios, sí, que quita y pone reyes. Ve el 28. Sí. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor No. Lo que ha de acontecer. A ver, Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ese es. Hay un Dios en los cielos, pero hay un Dios en los cielos que revela. Y por eso es el Dios de la revelación. Y si nosotros no entendemos eso, no podemos comprender las Sagradas Escrituras. Sí, dice el 22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Correcto. Wow. Tenemos saludos por ahí. Sí, saludamos con mucho gusto a Virginia Vázquez, Irma Castro, también a Ricardo Valencia, Blanca Ayala, Reina Jaimes, a la licenciada Vargas, Elvia Almazán, al doctor Martín Solís, Yolanda Sánchez, a María José Yosgar, Berta Silva, Teresita González, Julio Cárdenas, Guadalupe Espinosa, Pedro Ramírez, también a Ceci Martínez, María de la Luz Morales, Emanuel Alejandro Solana, Enrique Couto Vaca, María Celia Ramírez, Miguel Cervantes y a su esposa Bere, don Cosme Pérez y su esposa Rosalba Barrera, Joaquín Urrutia, también a Mario Soto, a Malilia Osornio, a Carmen Navarrete, a Zuleima Armas, Brisa Armas y Manuel Armas. Un saludo a nuestra amiga Eli y decirle pues que le acompañamos y que estamos pues orando para que Dios le dé fortaleza y ánimo en medio de la pérdida de su hermana carnal, su hermana en la sangre, el día de ayer, pero tenemos la seguridad de quienes estamos en Cristo y que aunque ella ya no está aquí, sabemos en dónde está. Así es. Y por eso, pues en lugar de estar tristes, Estamos contentos. Estamos- Hay gozo. Sí, así es. sí, hay gozo. No resignación, no hay resignación. Un día le mandé un mensaje a alguien. Espero que tengas resignación pronto. Que tenga resignación. Y mi discípulo me comenta, esa no se la compro, pastor. Porque los cristianos no se resignan. Los cristianos tienen fe, sí, y tienen esperanza. Entonces no hay ninguna resignación. Nosotros tenemos la bendición de tener a Cristo. Wow. Dije, Qué maravilloso, y que no. y ya nomás no lo sentí pueden así, entender. ¿sabes? Allá y para acá. Pero bueno, gracias, mi estimado. ¿A quién más saludamos? También saludamos con mucho gusto a Héctor, que nos escucha en Tijuana, Angélica Castillo, Carmen Rodríguez, a Lucy Zavala, a Héctor Hernández, a Patti Heredia, a Sara Ramos, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Homero Mejía, Graciela Vera, Margarita Flores Ramos, a Bere Tello y a su esposo Miguel Cervantes, y a Junior, a Miguel Junior y a José Francisco Méndez. Es otro familia. Sí, otro.
Sí, O sea. bueno. Ok. Digo, se durmió. A ver, yo dije Miguel Junior y Miguel Grande y José Francisco Méndez. Pero ya lo habíamos saludado. Sí, pues me lo pusieron 2 veces. Bueno, pues yo también lo saludo. No se preocupe. De una vez. Nancy. Pero Nancy, ¿qué? Usted que está dormida. Sí. Santo Dios. Mire, yo tengo aquí saludos para Claudia Contreras en Querétaro, para Rosita Moreno. Dice, muy buenos días, mi pastor. Dice, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, dice Isaías 41:10. y santo Dios. Gracias, Rosita. Yo sabía que por ahí tenía una palabra para mí. Mi amigo doctor Miguel Ángel Herrera dice, un saludo para los que nos congregamos diariamente en esta frecuencia. Mi amigo y colega doctor, fuimos compañeros de generación, de generación. Sí, hay que entender, sí, porque ya le estaba viendo a ustedes así medias raras, no, santo Dios. Ladislao Cortés, allá en la Ciudad de México, Daisy aquí en la ciudad de Morelia, bendiciones, y bueno, pues a todos lados. Rocío Estrada, buenos días, dice saludos, y tengo aquí algunos saludos de mis amigos en el extranjero. Hija Ryan de Damasco, Siria, dice, el Santo de Dios poderoso nos prepara para servirle conforme a sus propósitos. Así es. Nos mete en los procesos, porque entramos en el proceso de preparación, de enseñanza, de aprendizaje. Te enseñaré y te haré entender. Eso no es más que la escuela de Dios. Escuela del Espíritu Santo. La escuela del Espíritu Santo. Por eso Katharine Kuhlman decía, yo he aprendido a los pies del maestro. Y wow. Y yo decía, pero qué mujer. Hay un libro que se llama Hija del Destino. A mí me gusta porque es una de las biografías. Hay 2 o 3 biografías de ella, y esa en particular me gusta mucho, porque para mí es como que fue la primera que leí de ella. No sé si las otras sean mejores o peores, pero esa me gusta mucho. Dice también Makran Shidum de Dubai, Emiratos, saludos. Geunja de Incheon, Corea del Sur también. Ayad Khaled de Alejandría, Egipto. Dios nos guarda en sus caminos y crecemos de su mano, ¿sí? Tomados de su mano, lo que acaba de decir Rosita. Sí. Baksan Ali de Slemani, Irak, fíjate, de Irak. Wow, bendito Dios. Wow, Dios bendiga a nuestro hermano y a su familia y a toda la gente en Irak, y todos los que se van a añadir a través de las naciones por este medio de Stereo Live, más bien de fuente de vida, porque la fuente de vida es Jesucristo. Y que vemos la bondad de Dios en esto, porque es el cumplimiento de su palabra, de que más y más personas vengan al conocimiento de Dios y de que la palabra de Dios se extienda por toda la tierra. Y que este mover de Dios salga de la casa de avivamiento para las naciones. Casa de avivamiento para las naciones. Así nos bautizaron y así nos vamos a quedar. Sí. Porque esto no es del hombre, esto es del Espíritu, ¿sí? Casa de avivamiento para las naciones. Jamás nos imaginamos
que íbamos a estar allá. Y cuando el Señor nos dio este lema, este eslogan, una iglesia diferente, somos una iglesia diferente. Para gente diferente. Impactando al mundo con el amor de Dios. Impactando al mundo. Fíjate que decíamos, ¿cómo vamos a impactar al mundo si somos 20 gentes que estamos ahí empezando, no? Y yo decía, Señor, y luego hasta me decían, no te sientes así como que es demasiado pretencioso, que es mucho orgullo y soberbia decir que van a impactar al mundo. Pues ahí está. Dios ya lo sabía, Dios ya lo estaba viendo y ya tenía esa visión para esta iglesia y sabía lo que iba a hacer. Sí, todavía ni redes había. Estamos hablando hace 20 años. O a lo mejor sí había, pero estaban muy chiquitas. No eran las mismas que están ahorita. No. Empezaban, sí. Estaban en pañales. Sí, con pañales. Sí. Pero bendito sea Dios, ¿no? O sea, vean el cumplimiento de la palabra. Dice ella, Khaled, de allá de Alejandría, Baksan Ali de Slemani, Irak, ahí me quedé, ¿verdad? Ustasha Hamila de Karachi, Pakistán. Wow. Joe Aoki de Shibuya, Japón. Excelente podcast, cada día es una nueva enseñanza. De eso se trata. De eso se trata, de enseñar la palabra de Dios. Sí, no, nuestras pretensiones no son más que eso, hacer lo que Dios nos mandó, porque en ti fijaré mis ojos. Eso tenemos que estar bien conscientes de lo que dice Dios. En ti fijaré mis ojos. Dice Yoko Tanaka de Tokio, Japón. Saludos. Comas Burham desde Barcelona, España. Dice, Dios nos instruye en los caminos de acuerdo con sus propósitos, y yo agregaría, y sus designios, porque Él te ha asignado una misión y para eso te alcanzó, mi querido amigo y discípulo Comas Burham. No, cuánto los quiero, cuánto quiero a mis discípulos. ¿Sabes? Yo estoy como Pablo, cuando los de Corinto se estaban peleando ahí entre ellos y él agarraba y decía, pero voy a ir con ustedes, voy a ir con ustedes. Por eso, ¿sabes cómo les dicen a las cartas de San Pablo a los Corintios? Las cartas de las lágrimas de Pablo. Exactamente, las lágrimas de Pablo, las cartas de las lágrimas de Pablo, estas dos cartas maravillosas que escribe. Saludos pues entonces a Comas allá en Barcelona, que ya, yo me imagino que ya pronto esto se va a poner en paz y él va a regresar allá a Dubái. Pablo V desde Mixco, Guatemala, también saludos a la gente de Guatemala, a la gente de Pakistán también, Usair Basti de Karachi, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas. Por allí creo que tenemos otros mensajes, pásenmelos de una vez, porque si no al ratito se nos quedan ahí en el tintero. Saludos para Luis Gallegos también aquí en la ciudad de Morelia, tan desvelados por también ahí. para Juanita. Para Juanita y para Roberto, allá en California. Ah, sí es cierto, sí. Robert. Un abrazo y... No saben si iba a venir. No, me dijo Eri que no, porque hace poco que vino en noviembre parece. Wow. Se le complica venir ahorita. En Emmett, California, en los Estados Unidos. Bueno, pues que Dios le dé de todos modos paz en su corazón, sí, y seguridad en Cristo Jesús. Y pues vamos a la palabra en la que estamos, segunda Timoteo capítulo 3
versículo 16. 16. ¿Qué dice otra vez? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en Espérese, justicia. no se me vaya tan recio. Apenas estamos en... Redarguir, ¿Qué quiere decir? Es discernir. Convencer a alguien de su error, no sé. Discernir para redarguir. No se trata de convencer a nadie. No, nosotros no vamos a convencer a nadie. ¿Quién lo Es el hace? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros no vamos a contender con nadie por la palabra. Es Dios el que lo hace. Bendita su palabra que solita se defiende. No necesita que nadie la defendamos. No necesita defensa, porque ella solita se defiende. Y un día cuando yo entendí esto, dije, tiene razón. ¿Qué andamos nosotros acá peleando? Sí. Sí, o discutiendo que yo tengo la verdad, que Dios... No tenemos que andar defendiendo, ¿sí? Porque no, Dios no lo necesita. Dios no necesita que lo defendamos. La palabra es viva y es eficaz y cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Y esta palabra ha permanecido por miles de años y seguirá. Y está Porque vigente. es la palabra de Dios. Y es vigente y es inmutable y no cambia y sigue cumpliendo el propósito por el cual Dios envió esta palabra. Sí. Y cuando no sabíamos, cuando nosotros no teníamos la revelación, peleábamos. Yo lo digo porque pues llegué a hacerlo cuando, hasta que el Señor me hizo entender que la palabra no necesita, Dios no necesita que nadie lo defienda. Y es que muchas veces también cuando hablamos o compartimos del Evangelio y la gente no nos entiende, queremos darles de bibliazos. Sí. Y lo que hacemos con esto es alejarlos más o que ellos se pongan más reacios a venir al conocimiento de Dios. Sí. Y tristemente pues no tenemos la revelación o nos causa todavía ira en el momento en el que también la gente no quiere saber o no quiere entender, y es donde entramos en contienda y no debemos hacerlo. Yo aprendí, el pastor Elías un día me dijo, no, es que no hay que pelear. Entonces entendí que el Señor nos hace saber que no necesita que nadie de nosotros lo estemos defendiendo. La palabra se defiende sola, la palabra es poderosa, es infalible, es, como tú lo mencionaste ahorita, no falla y cumple el propósito. Así que entonces el concepto de redarguir es nada más discernimiento, ¿sí? Que podamos entender la palabra, Entender lo que es bueno y entender lo que es malo. bueno y lo que es malo. Ese es el propósito. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para entender. Y útil, dice, ¿y qué más? Para corregir. Para corregir. Ahí sí está bueno. Porque tenemos que comprender que Dios nos corrige Que a todo aquel que Él toma por hijo. y nos enseña la corrección, ¿sí? O sea, nos enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, para eso es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa y es tan importante que nosotros tengamos nuestra Biblia. Podemos conocer, pero siempre será necesario tener la palabra de Dios. Que tengamos nuestra Biblia y que la leamos. Sí. Porque si nada más la tenemos ahí guardada, pues de nada sirve. Necesitamos leer la Biblia, aprender la palabra, porque es como ese espejo en el cual nosotros nos reflejamos y vemos lo que está mal en nosotros. Cuando lo vemos esto a la luz de la palabra de Dios. Porque es nuestro alimento diario. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, sí, Nos vamos a debilitar. nos vamos a debilitar.
Espiritualmente Sí. estamos débiles. Porque no solo de pan, Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. por eso la corrección que viene de Dios es para eso, ¿sí? Para saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Que necesitamos la palabra de Dios y nos corrige cuando nos estamos saliendo Del del camino. que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, qué interesante, ¿no? Lo siguiente, Para instruir en justicia. creo que es la cereza del pastel, la instrucción en la justicia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 y 1 Corintios 4, 20. Romanos 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, es justicia, fíjate. Paz y gozo. Entonces, para instruir en justicia. El reino de Dios nos enseña qué es la justicia. ¿Y qué dice 1 Corintios 4:20? ¿Sí? 1 Corintios 4:20. Ya se lo saben de memoria, ¿sí o no? Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios, fíjense, estamos hablando del reino de Dios, no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Lo vuelves a leer ahí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. Poder de Dios. Sí. El reino de los cielos es poder de Dios. De Dios. Por el poder de Dios que se manifiesta a través de la justicia de Dios. Sí. Justificados ahora Por la fe. por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este punto que para nosotros ya se nos hace como un normal, algunos todavía dudan un poquito, pero la justicia de Dios se hizo, como dice Romanos 3:21, la justicia de Dios se hizo cuando Jesús fue a la cruz. ¿Sí? ¿Qué dice 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora ¿qué? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado, ha brotado, se ha mostrado la justicia de Dios, se ha revelado la justicia de Dios. Sí, entonces, ahora nosotros podemos saber, como tú decías, el espejo de Dios, que es la ley, ¿sí? Y nosotros nos vemos allí y vemos nuestros errores. La ley es un espejo donde se ve dónde estamos fallando, pero la justicia de Dios, ¿sí?, nos hace ver a nosotros justos, Delante de Dios. limpios, sin mancha. sin mancha, Sin perfectos. Sí. ¡Wow! Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios, ¿sí?, nos instruye en la justicia de Dios, en justicia. Porque el que conoce la justicia de Dios y reconoce que el justo es Dios, es Cristo, perdón, el justo es Cristo, y Él puso sobre nosotros su manto de justicia, la cobertura de Dios, porque ahora la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo. entonces ahora Está sobre nosotros la justicia de Y Dios. somos limpios. Somos libres. Somos sin salvos, pecados. sin condenación. Somos justos. somos justos.
y tenemos La justicia de Dios. la posibilidad de ir Al cielo. a la presencia de Dios, por la justicia de Dios. Pero todo eso vino por la palabra, que es útil para Vale. todo esto. ¿Sí? Híjole, Ya se anda acabando el tiempo. ya se acabó, hace rato que nos mandaron ya el corte, pero bueno, no, ya se acabó, ¿verdad? Sí, ya. Santo Dios. Bueno, ahora anda así como que muy sensible Nancy, y ya no está corriendo, pero después tenemos café con Dios y nos desquitamos. Sí. Pues gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Ore por este ministerio, que seguramente Dios hará grandes cosas en nosotros y en ustedes si nos ponemos a orar juntos los unos por los otros. Y si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir este ministerio, hágalo, que sí se necesita para seguir adelante. ¿Sí? Y bueno, pues solamente me resta decirles: sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. hasta pronto. Sean felices. En el nombre de Cristo. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. En Stereo Live, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable.